¿Cómo se desarrolla la expresión del lenguaje en una segunda lengua? Esta es la pregunta inicial que nos ha llevado a emprender este trabajo de investigación. Durante este trabajo también se contestarán algunas preguntas que guiarán nuestra investigación, como qué factores generan la explosión del lenguaje y cuáles lo impiden, en qué momento se da la explosión del lenguaje, la explosión del lenguaje se desarrolla igual en cada persona. Con estos fines es necesario primero dejar claro el marco conceptual. Aquí exponemos los conceptos nucleares de la investigación. El primero de estos es segunda lengua, luego ontogénesis del lenguaje y por último el dúo adquisición y aprendizaje. Adquisición y aprendizaje. Krashen hace una distinción entre adquisición y aprendizaje. Para él, la adquisición es el proceso inconsciente e informal que se da a través de actividades reales significativas, interactuando con otras personas. Por otro lado, aprendizaje es el proceso consciente y formal que se da a partir de una explicación guiada de la estructura gramatical de una lengua. Segunda lengua. Entran en esta categoría todas aquellas lenguas que son aprendidas y adquiridas justo después de una primera lengua o lengua materna. Al hablar de primera lengua es importante mencionar el periodo crítico porque es el único momento de la vida en el cual se puede desarrollar una primera lengua. Mientras que cuando hablamos de segunda lengua hablamos de un periodo sensible, que es el tiempo en el cual es mucho más sencillo adquirir una segunda lengua que no es oficialmente hablada en la comunidad. Este término resulta importante en nuestra investigación porque vamos a estar refiriéndonos a una explosión del lenguaje a nivel de una segunda lengua. En este caso, la segunda lengua es el inglés. Ahora bien, la ontogénesis del lenguaje es uno de los estudios del lenguaje, como lo dice la palabra, estudia el origen del lenguaje, el proceso evolutivo que debe recorrer el individuo para conseguir desarrollar su lenguaje. Estos son solo unos de los eventos que tienen lugar en la ontogénesis del lenguaje. Pero el fenómeno que nos interesa aquí es uno que tiene lugar a partir del primer año y medio de vida, cuando el bebé empieza a conectar los sonidos y los significados para comunicarse. Entienden que todo tiene un nombre y se preguntan ¿qué es eso? Pasan a usar oraciones simples y expresar pensamientos más complejos. Para responder a nuestra pregunta de investigación y hacer un análisis sobre la explosión del lenguaje en una segunda lengua, usaremos la hipótesis del orden natural expuesta por Stephen Krashen. De acuerdo a su hipótesis, la adquisición del lenguaje sigue un orden natural que es predecible y se parece mucho a la adquisición de una primera lengua. Este proceso de adquisición de una segunda lengua es progresivo. Tiene 4 etapas. La primera de ellas es la preproducción, también llamado periodo silencioso. El segundo estadio se llama la producción temprana. El tercero es el estadio del surgimiento del habla. Y el último estadio es el de fluidez intermedia. Krashen postula que el habla emerge después de la comprensión de mensajes. Esto se demuestra de forma similar en la relación con la adquisición de la lengua materna, pues en la ontogénesis, antes de que surja la expresión del lenguaje, el niño está frecuentemente en la tarea de entender todo input que recibe de su entorno. Cuando ya ha absorbido una parte suficiente de este mundo comunicativo, puede entrar a usar el habla y seguir con la adquisición de su lengua. En resumen, podemos observar este cuadro comparativo donde vemos la explosión del lenguaje en una primera lengua y la explosión del lenguaje en una segunda. Vemos que en la explosión del lenguaje de una primera lengua el desarrollo es principalmente adquisitivo, mientras que en el desarrollo de una L2 esto va a depender del método. La primera explosión del lenguaje se produce fácilmente porque está impulsado por una necesidad básica del ser humano por comunicarse. Mientras que en una L2, como la persona ya conoce una lengua con la cual puede comunicarse, su motivación o impulso a aprender una segunda lengua va a ser el motor para que lo logre. Esto obviamente cuando una persona aprende la lengua en una comunidad que no la habla. Vemos que en ambos se dan procesos de articulación y audición que van creando enlaces neuronales complejos en las áreas del lenguaje. Estas son redes lexicales. En el desarrollo del lenguaje de una primera lengua, primero es meramente oral y luego sí
se pasa a la lectura y escritura, mientras que en la expresión del lenguaje de una segunda lengua se dan las tres al tiempo. La adquisición de una lengua materna sucede al mismo tiempo que se está dando el desarrollo del pensamiento complejo o lógico. Por eso los niños empiezan a aprender primero palabras simples para empezar a formar ideas más complejas. Igual pasa en una segunda lengua, añadiendo que pueden aprender palabras con significados más complejos porque ya vienen con las ideas complejas, es decir, ya se ha desarrollado este pensamiento complejo. Para entender cómo se da el desarrollo de esta explosión del lenguaje en una segunda lengua, hemos realizado una encuesta a los estudiantes de la licenciatura en lenguas modernas. La primera pregunta de esta encuesta es: ¿qué edad tiene? Esta información nos servirá como referente del tiempo, la duración que ha tomado la adquisición de la lengua. Por esto, la segunda pregunta es: ¿a qué edad tuvo su primer contacto con el inglés? De igual manera, fue importante tener en cuenta el nivel de inglés que posee la persona, entonces les preguntamos por el nivel de inglés que se encuentran cursando actualmente. Para observar los avances que se dieron desde el primer contacto con la lengua, les preguntamos cuál fue su primer nivel de inglés cursado en la universidad. La pregunta es acerca del primer contacto con el inglés. ¿Cuáles fueron las razones de este? También les pedimos que nos describieran un poquito cómo fue este contacto. Añadimos la pregunta: ¿este contacto fue constante o interrumpido? La siguiente pregunta es clave porque con esta averiguamos en qué momento la persona entró al estado del surgimiento del habla, de acuerdo con Krashen, es decir, la explosión del lenguaje. ¿En qué momento siente que empezó a hablar inglés? También les preguntamos por sus habilidades en inglés. De acuerdo con la teoría de Krashen, hay ciertas habilidades que son posibles de acuerdo al estadio en el que se encuentra la persona. Desde ahí empezamos a hablar de complejidad y fluidez. Pues un estudiante puede tener muchas habilidades en el idioma, pero la pregunta es si puede realizarlas sin ningún problema. Finalmente les preguntamos qué factores han afectado el óptimo desarrollo de sus habilidades en inglés. De las encuestas realizadas resaltamos a 6 de los participantes. La persona número 10, con 21 años de edad, tuvo su primer contacto con el inglés a los 3 años y a los 5 logró la producción de ideas al oral. Este lapso en el que se da el primer contacto con la lengua hasta la producción de una comunicación clara al oral es conocido como exposición del lenguaje en una L1. En el caso del aprendizaje de una L2 le llamaremos primera fluidez del lenguaje. Esta persona entró en un primer semestre universitario al nivel de inglés preintermedio y actualmente cursa el inglés preintermedio bajo. Su primer contacto con el inglés fue la necesidad de comunicarse, fue un contacto constante y la metodología que utilizó para mejorar sus habilidades fueron escuchar música en inglés, radio, hablar con locales. Se le dificultan habilidades como usar oraciones complejas al oral, usar idioms, entender y hacer chistes, conjugar verbos al oral, y los factores sociales y económicos han afectado el óptimo desarrollo de sus habilidades. La persona número 20, con 20 años de edad, tuvo su primer contacto con el inglés a los 6 años y la producción de ideas al oral se desarrolló a los 18 en su primer semestre de universidad en el nivel de inglés preintermedio. Es decir, su primera fluidez del lenguaje duró aproximadamente 12 años. Actualmente cursa en inglés preintermedio bajo. Su primer contacto con la lengua se dio por motivos escolares, fue un contacto constante y la metodología que ha utilizado para mejorar su nivel de inglés ha sido escuchar música en inglés, leer en inglés, el uso de videojuegos y hablar. Tiene dificultades para entender a nativos, entender las letras de las canciones y cantarlas. Un factor que ha afectado su desarrollo en las habilidades ha sido la motivación y la duda por la carrera. La persona número 34, con 34 años de edad, tuvo su primer contacto con el inglés a los 11 años y a los 24 logró su primera producción de ideas al oral. Ello gracias a un viaje que realizó al extranjero. Es decir, fueron aproximadamente 13 años para lograr su primera fluidez de la lengua. El primer semestre de universitario cursó el inglés elemental y actualmente ya finalizó inglés. Su primer contacto con la lengua fue por razones escolares, fue un contacto interrumpido y el viaje al extranjero y hablar permitieron que se desarrollara mucho mejor su lengua. Todas sus habilidades se han desarrollado. Sin embargo, un factor que afectó el desarrollo de sus habilidades fue la falta de práctica. Ahora,
¿Cuál ha sido el resultado de nuestra investigación? Podemos concluir que existen 3 factores claves que impactan en el óptimo desarrollo de una segunda lengua. Estos son factores afectivos, pues como sugiere Krashen, una persona motivada e interesada en el proceso de aprendizaje va a tener mayor éxito a la hora de adquirir una L2. El segundo factor es la edad, ya que la adquisición de una lengua se empieza a complicar luego de la pubertad, tiempo para el que la plasticidad cerebral empieza a disminuir sus capacidades. El tercer factor es el tiempo, dado que, de acuerdo a la hipótesis del orden natural, adquirir un nivel en una lengua depende mucho del tiempo que se ha estado expuesto a ella. En general, lo que hemos encontrado es que aquellas personas que han tenido un desarrollo privilegiado, es decir, fue constante, activo, motivado y temprano, toman entre 5 a 6 años para alcanzar la explosión del lenguaje. Hay que señalar que son personas que han aprendido el inglés como lengua extranjera porque fue aprendido en una comunidad hispana.